Hola, buenas tardes a todos los amigos del canal. Al comienzo cuando nació el canal, digamos, largué una serie de videos que dominaban los orientados sobre estructuras metálicas. En ese momento, producto un poco de la inexperiencia sobre el tema, traté de desarrollar algunos que eran algo extensos para la visualización a través de este medio, me parece hoy. Uno de ellos es el tema de pandeo, que básicamente para elementos simples consistió en dos videos, principalmente el primero se extendió más de una hora. Entonces estoy desarrollando una actualización de pandeo de elementos simples en estructuras metálicas, pero tratando de desarrollar la temática mediante varios videos de menor extensión, adicionando algunos comentarios y omitiendo otros. Bueno, en eso estamos, comenzamos. Vamos a hablar unos segundos sobre la estabilidad estructural. Cuando estamos analizando una estructura real, no necesariamente metálica, puede ser una estructura metálica, de hormigón, mixta, no importa de qué materiales esté constituida, la estructura como tal y cada uno de sus elementos componentes tienen que estar en equilibrio estable al ser solicitadas por las cargas externas que las soportan, y esto debe mantenerse durante toda la vida útil. Para asegurarnos de eso, tenemos que verificar la estabilidad global de la estructura, la estabilidad de cada barra componente de la misma, por ejemplo, en una cabreada de cada cordón o diagonal o montante comprimido, y también, a su vez, analizando ya el elemento en particular que está comprimido, la estabilidad local de los elementos constitutivos de las secciones, que muchas veces es dominante frente a la estabilidad global del elemento o de la barra componente. Eso lo veremos sobre el final de este tema, cuando analicemos cuáles son las consideraciones para evaluar el pandeo local. Con respecto al análisis de pandeo, usualmente nosotros cuando resolvemos una determinada estructura bajo un sistema de cargas y sus combinaciones y analizamos las solicitaciones últimas para hacer el diseño de la misma, consideramos, digo usualmente porque no es estrictamente necesario hacerlo así, un análisis elástico de primer orden. Es decir, consideramos la estructura en su situación original sin considerar la deformación producida por las cargas. Por ejemplo, en el dibujo superior de la izquierda tenemos un pórtico biarticulado en línea punteada del eje, solicitado por una carga P a una distancia X por una carga P en el nudo, perdón, y una carga H en el nudo. Una carga P es gravitatoria, la carga H horizontal. Producto de la carga H, el pórtico en sí mismo se va a desplazar un cierto valor delta en el nudo. Entonces, cuando estén interactuando las cargas gravitatorias P debidas a D más L y la carga H, va a ocurrir que el momento eso se refiere al análisis de la estructura considerando el desplazamiento de los nudos. A su vez, si hiciéramos un análisis de la barra sobre la cual está aplicada la carga P, la misma va a sufrir una deformación inevitablemente, que en este caso le hemos designado como delta chica. Entonces, sobre dicho elemento va a estar actuando un momento delta M2 también, producto de P por ese delta chica, en esa zona. O sea, en la estructura
derivados de los fenómenos de segundo orden, considerando la deformada de la misma, se van a producir deformaciones del elemento entre nudos, como vemos en el dibujo de la derecha, y deformaciones de los nudos de la estructura, porque toda estructura es de alguna forma y en algún grado desplazable, aunque por una cuestión de simplificaciones en el análisis, a veces aquellas estructuras que tienen elementos rígidos importantes como los núcleos de tabique de ascensores y escaleras de hormigón, correctamente ubicados para que el centro de rigidez coincida con el punto de aplicación de la resultante de las cargas en el nivel horizontales, aun cuando así sea, todas van a tener algún grado de desplazabilidad. En el dibujo de la derecha lo que observamos son cargas derivadas supuestamente sobre una viga correa o viga de techo. Esas cargas P serían correas secundarias de apoyo, de transmisión de las cargas de techo sobre la estructura principal, y por la modulación, inevitablemente hay una correa que cae entre nudos. Esa correa que cae entre nudos va a generar sobre el cordón una deformación del cordón, supongamos que lo idealizamos como empotrado el cordón, que da origen a una flecha delta. Consecuentemente, va a aparecer un momento de segundo orden, aparte de la fuerza axil que está actuando en el cordón, que va a producir un incremento de solicitaciones en esa barra. Es la deformación del elemento entre nudos. En general, para determinar las solicitaciones en la estructura, se plantea un cálculo lineal que supone la constancia de la geometría de la estructura y la proporcionalidad entre cargas y deformaciones con valores constantes en el tiempo. Esta forma de resolver el problema lo denominamos cálculo elástico de primer orden, y las ecuaciones de equilibrio se plantean en la configuración inicial de la estructura no deformada. La situación de evaluar la deformación de la estructura bajo el sistema de cargas aplicadas y con ello las solicitaciones o ignorarla no cobra la misma relevancia en diferentes elementos estructurales. A modo de ejemplo, a la izquierda vemos una viga simplemente apoyada con una carga N en el centro. Producto de la carga aplicada y el sistema de sustentación de la viga, se produce la deformada 2 bajo carga y un desplazamiento delta L del apoyo, de B a B'. Consecuentemente aparece una componente de la reacción, que es N'B, que antes no existía, ¿sí? Pero usualmente, debido al ángulo pequeño que tiene la deformada de la viga, para una rigidez razonable de la misma, si cumple fines estructurales, esa componente es despreciable. Ahora, ¿qué pasa con la columna de la derecha? Es una columna metálica de altura L, con dos ménsulas sobre las cuales se aplica una carga axil de compresión N, con una excentricidad E. Si analizamos en el centro de la luz de la altura de la columna L sobre 2, producto del sistema de cargas aplicadas en estado no deformado, tenemos un esfuerzo de compresión N y un momento igual a N por E. Pero debido justamente al momento aplicado en los extremos y a la deformación de la columna, que en el centro se puede estimar como F, lo que aparece es el esfuerzo axil N y un momento total que es igual a N por E más F, donde F manifiesta el incremento de excentricidad y el incremento de momentos producido por los fenómenos de segundo orden. Comenzando por algunas definiciones, vamos a definir como una columna cargada axialmente a un elemento que transmite una fuerza de compresión cuya resultante en cada extremo coincide con el baricentro de la sección. Aunque asumamos que no existen cargas de diseño que generen momentos, pueden sí existir momentos actuantes debidos a imperfecciones iniciales, ya lo hemos hablado,
curvaturas no previstas, por ejemplo, curvaturas generadas por el mismo proceso de conformación de la columna cuando la soldamos, ¿sí? Y tensiones asociadas, o excentricidades accidentales, producto de que la carga aplicada no coincide con el baricentro de la columna, sino está aplicada a una cierta distancia. Estos momentos accidentales reducen la resistencia del elemento comprimido y esto se refleja en las expresiones de diseño de columnas axialmente comprimidas, como lo veremos dentro de unos minutos o en el próximo video. El factor de reducción que adopta el código ISC LRFD año 99 o nuestro reglamento 301 del año 2005 para estos elementos es 0,85. La falla de elementos tipo columna viene asociada con el fenómeno de pandeo, cuando una columna se carga axialmente por efecto de la compresión que está aplicada en el eje de la misma, esta se acorta en la dirección de la carga. Si la columna tiene una longitud importante, una altura importante, vamos a llegar a un punto que se denomina, y estudiaremos, carga crítica de pandeo, y cesa la deformación por acortamiento para ese nivel de cargas, y se produce un fenómeno repentino, una deformación lateral o rotacional, o lateral y rotacional, en una dirección normal al eje de la columna, generándose la falla de la misma. Entonces, vamos a comenzar a estudiar este tema hablando de lo que constituye una estructura en equilibrio. Un ejemplo muy básico que lo habrán visto quizás en alguna clase de resistencia de materiales. Sobre una estructura vamos a aplicar una fuerza perturbadora y después la retiramos, ¿sí? A esa fuerza perturbadora. Entonces, según el comportamiento que tenga esa estructura o ese elemento particular que estamos analizando, podemos clasificar su equilibrio, en base a las tres posibles respuestas que tenga. Decimos que es estable el equilibrio si el elemento tiende a regresar a la posición original que tenía previo a la aplicación de la carga. Decimos que es inestable si el elemento continúa el proceso de deformación alejándose de la posición original aún eliminada la carga. Y decimos que es imperturbable o es una situación de equilibrio indiferente si retirada la carga la columna se mantiene, ¿sí?, en la posición que ha asumido producto de la carga sin retornar a la posición original. Esto lo podemos graficar con una bola de acero sobre una superficie que puede ser cóncava, horizontal o convexa. Entonces, en el caso A, apartada la esfera de la posición de equilibrio en el punto más bajo, un delta, y bien retiramos la fuerza perturbadora, que sería la mano con la cual la desplazamos hasta delta, lo que ocurre es que la esfera naturalmente vuelve a retornar a su posición de equilibrio original. En el caso B, que está sobre una superficie horizontal, empujada con una fuerza perturbadora con la mano, una distancia delta, se mantiene, cuando desaparece la carga en esa posición, equilibrio neutro. Y el equilibrio inestable estaría la esfera sobre una superficie como la que vemos, a un determinado nivel, con una curvatura, aplicada a la fuerza delta, naturalmente la tendencia es que la esfera siga desplazándose y cada vez el valor de delta se incremente, ¿sí? La energía potencial de la bola aumenta con cualquier pequeño movimiento que la parte de la posición original para el caso de equilibrio estable. Para el caso de equilibrio inestable, cualquier desplazamiento de la esfera o bola desde su posición de equilibrio reduce su energía potencial. Y en el caso neutro no existe cambio de energía durante el movimiento.
Entonces, analizando las dos situaciones extremas, equilibrio estable e inestable, en el caso de equilibrio inestable, la energía potencial del sistema antes de la perturbación es de un máximo local. Esta situación o este análisis lo podemos plantear también para un elemento estructural, como una columna, supongamos articulada, sobre la cual se le aplica una carga de compresión P. Consideremos el caso de esta columna, con una carga aplicada supuestamente en el baricentro. Si una fuerza perturbadora genera una deformada dada como delta, y la columna es capaz de mantener el equilibrio tanto en la posición original como bajo la deformación delta para ese nivel de cargas, decimos que se encuentra en equilibrio neutro o indiferente. Si la carga aplicada a la columna iguala o excede la carga crítica, lo que podemos plantear es que el equilibrio es inestable. Cuando hablamos de equilibrio indiferente, la situación intermedia o equilibrio neutro, puede parecer que es una idea abstracta que en la realidad física no puede ocurrir. Y sin embargo, todos hemos experimentado una situación de este tipo. ¿Quién no ha jugado con un mazo de cartas a tratar de armar una pequeña estructura y ver cuántos pisos era capaz de armar con ese mazo de cartas hasta que se desmoronaba esa estructura elemental que estábamos intentando conformar? ¿Sí? Entonces, alguno en determinado momento dijo, yo he ganado, llegué a tanta cantidad de niveles y lo vimos y estaba en pie, y sin embargo, ante una situación imperceptible, se desmoronó. ¿Sí? ¿Qué ocurrió con ese sistema estructural tan simple que habíamos armado? Era que estaba en equilibrio neutro o indiferente. Vale decir que cualquier fuerza perturbadora aplicada al mismo, por mínima que sea, generó la falla del sistema. Los ensayos muestran que mientras la fuerza de compresión sea menor que la crítica, las flechas o deformaciones asociadas son reducidas. Cuando se acerca a la carga del valor crítico, las flechas comienzan a crecer en forma rápida. Este criterio, aumento rápido de flechas, frente a un aumento reducido, moderado de la carga aplicada, puede ser considerado como un criterio de pérdida de estabilidad. En resumen, tenemos tres posibles estados analizados. Tenemos a la izquierda la columna en la posición original, articulada, a la cual le vamos a aplicar una carga. Inicialmente esa columna, supongamos que fue armada mediante su proceso de soldadura, tiene una deformación producto de las tensiones residuales, delta. ¿Sí? Le aplicamos una carga N1 con un determinado nivel y para ese nivel de cargas el equilibrio es estable. Si incrementamos la carga, llegamos a la posición de equilibrio neutro o indiferente, sería la carga crítica de pandeo, y si intentamos superar ese nivel de cargas, la columna se vuelve inestable. En tanto que la resistencia de un miembro a tracción es independiente de la longitud, en un elemento comprimido, la carga última y el modo de falla son dependientes de la altura y las condiciones de borde. Vamos a estudiar en los próximos videos que hay dos modos generales por medio de los cuales pueden fallar las columnas de acero cargadas axialmente. Estas fallas son pandeo del elemento, sea pandeo del conjunto, del sistema estructural o pandeo del elemento individual, o pandeo local en una sección del elemento o pandeo local de la placa. ¿Sí? En realidad son tres, lo que pasa es que la situación de pandeo global por el momento no la vamos a analizar, la vamos a analizar luego de estudiar elementos simples, elementos compuestos o armados, y ahí cuando evaluemos sistemas estructurales vamos a analizar la inestabilidad global. Acá vemos una foto a la izquierda de una falla por pandeo local, de un elemento tipo columna doble T.
y a la derecha vemos el pandeo global de un elemento. En el caso de la figura es pandeo por flexo-torsión. Una flexión asociada con torsión, justamente derivada de la rigidez torsional reducida de un perfil con esas características. El pandeo de elementos se caracteriza porque no existe una distorsión de la sección de la columna. El pandeo local se caracteriza por presentarse, por el contrario, distorsiones locales en las secciones transversales. Entonces, dentro del pandeo de un elemento dado tenemos pandeo por flexión, pandeo por torsión y pandeo por flexotorsión. Comenzaremos estudiando el caso más simple y el más frecuente, el caso de pandeo por flexión. En este ejemplo podemos visualizar las situaciones de pandeo a la izquierda flexional, en el centro torsional, el perfil tiene una rigidez torsional muy baja, y a la derecha un pandeo flexo-torsional. Aparte de estas situaciones, cuando vemos vigas, evaluamos que hay una cantidad bastante importante de situaciones en las cuales se produce la falla de la viga por pandeo de algunos de los elementos constituyentes, tales como el ala comprimida o el alma, ¿sí? En este caso vemos abolladura del alma, de esa columna sobre la cual están soldadas las vigas, formando un elemento continuo y se transmiten las fuerzas de compresión a través del alma de la viga. Si son excesivas esas fuerzas, pueden producir la abolladura del alma, de la columna. Igual situación puede ocurrir en una viga que donde el ala que esté comprimida tenga ciertas condiciones y características, lo vamos a ver en vigas naturalmente, donde se puede producir el pandeo local de la viga comprimida o el pandeo total del ala comprimida. Por ejemplo, pandeo lateral torsional. En esta foto lo que observamos es en un puente construido en Inglaterra en la década del 70, con almas esbeltas y poco rigidizadas o ineficientemente, la falla por abolladura del alma, justamente por tensiones de compresión, que se produce en el mismo y que provocó el colapso de este puente antes de entrar en servicio. Entonces, resumiendo, para cerrar esta primera etapa del video, tenemos, por un lado, que no está graficado acá, pandeos globales de la estructura, a la izquierda pandeo local, en el centro pandeo por flexión según ambos ejes principales, y a la derecha pandeo por torsión, o se podría haber sumado un dibujo más, pandeo por flexotorsión. Bueno, de esta forma cerramos la primera parte y retomaremos el tema hasta que lleguemos a las ecuaciones de diseño que plantea el código y naturalmente se verán los ejemplos de aplicación. Gracias.